Satanás ha sido representado como un ser horroroso, mitad hombre, mitad animal, con un aspecto monstruoso. Un ser que se ve físicamente con cuernos, con un tridente, con cola, con patas de cabra, de color rojo. Pero ¿qué tan cierto es o qué tan fuera de la realidad es todo esto? Los relatos bíblicos describen a este ser espiritual de una manera totalmente diferente y nada que ver con cuernos y cachos, posiblemente para infundir temor en la gente. Al contrario, Satanás se presenta a la humanidad de la manera menos esperada. Acompáñenos a descubrir el verdadero rostro de Satanás. Prepárate, esto puede cambiar tu mente y puede cambiar tu vida. Tal como hemos estado analizando a través de la historia, nada que ver a un Satanás infundiendo temor al ser humano con un aspecto horripilante. Si fuera así, de seguro nadie le obedecería, aunque lamentablemente muchos caen en sus maquinaciones y muchos le obedecen. En los escritos bíblicos confiables se describe a un Satanás totalmente diferente a como la religión nos ha venido enseñando a través de todos estos años. Lo describe cuando aún estaba en el cielo. Allá en Ezequiel capítulo 28 versículo 12 nos dice de esta manera: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onis, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Entonces, ¿qué fue lo que pudo haber pasado con este ser descrito en el cielo con una hermosura inigualable? Por un lado se describe a un Satanás horroroso, pero por otro lado la Biblia lo describe como un ser hermoso. Pero ¿qué pasó entonces para que él tomara figura de esto? ¿Por qué fue expulsado del cielo? Ezequiel nos sigue explicando ahí en el versículo 15 siempre del capítulo 28. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. En el versículo 19 vemos esto: todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Eso tuvo consecuencias trágicas para Satanás porque fue arrojado del cielo. Pero aquí comienza la historia en la tierra. Es que Satanás se presenta, según el apóstol Pablo allá en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 14, nos dice que Satanás, que no nos maravillemos porque Satanás se puede presentar como ángel de luz. Se mezcla, se introduce dentro de la gente y puede tomar apariencias benévolas también, o puede tomar apariencias donde la gente lo puede confundir con un ser de luz. Por eso Satanás tiene muchos rostros, dependiendo de la intención malévola para cumplir sus planes y tratar de desviar al ser humano. ¿Cuál es el primer rostro que podemos encontrar en este personaje, en este ser espiritual? Es que él es maestro del engaño. Satanás, conocido como Satán, como Diablo, Lucifer, Belial. La primera aparición que encontramos en este ser espiritual lo vemos en el jardín del Edén, tomando forma de serpiente. Pero
el objetivo principal no se cumple por tomar forma de serpiente, sino con la intención de hacer pecar a la mujer y hacer pecar al hombre, en este caso a Adán y Eva. ¿Cuál era el objetivo principal de Satanás? Era poner la duda, poner el engaño, poner la mentira en estos personajes, en nuestros primeros padres. En Génesis capítulo 2, versículo 15, dice de esta manera: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. La instrucción estaba clara cuando Dios les había dicho a Adán y Eva que no podían comer. La instrucción era clara de parte de Dios. Ellos debían y podían tomar de cualquier fruto del huerto del Edén, pero había uno en específico que ellos no podían tomar. Esa fue arma suficiente entonces para Satanás para hacer uso de su astucia y tratar de hacer caer al hombre y a la mujer, hacerlos pecar. Allá en Génesis capítulo 3, en el versículo 1, vemos un diálogo entonces entre la mujer y la serpiente. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esto fue trágico para la mujer, haber tenido este diálogo con la serpiente, en este caso con Satanás, porque poco a poco él la fue induciendo a que pecara. La desobediencia de la mujer entonces provocó la curiosidad y fue y tomó del árbol que estaba prohibido que para ellos tomaran de ese fruto. ¿Cuál fue el asunto aquí entonces? Que la serpiente con astucia quiso engañar y engañó a la mujer poniendo duda, poniendo la mentira en ella. En el versículo 1 donde dice: con que Dios os ha dicho, aquí la serpiente está haciendo astucia, poniendo en duda. Con que Dios es la astucia de la serpiente para hacer dudar a la mujer. Esta palabra significa: no le creas a Dios. Dios no quiere que seas semejante a Él. Con que, en esa expresión, la serpiente le estaba diciendo: no es cierto que van a morir, no se preocupen, tomen de cualquiera de los árboles, vayan a tomar de ese árbol, porque Dios lo que no quiere es que ustedes que tengan conocimiento del bien y del mal. Y la mujer cayó y Adán cayó en pecado. Y esto trajo consecuencias al ser humano hasta el día de hoy. Con esto se da entrada a la muerte física, con esto se da entrada al mal al ser humano, con esto se da entrada a la muerte espiritual, con esto se da entrada a la muerte eterna. ¿Qué podemos entonces entender? Que Satanás es maestro del engaño, que con astucia también el ser humano es engañado por Satanás, y allí el ser humano se vuelve mentiroso, se vuelve manipulador, se desvía de la verdad. El político miente con facilidad engañando al pueblo. El empresario miente al trabajador. Los gobiernos mienten al pueblo. Los médicos mienten a sus pacientes. Los maridos mienten a sus esposas mienten a sus esposos. Los hijos mienten a los padres. En las iglesias prevalece la mentira.
porque la mentira prevalece en todos lados, porque la Biblia dice que Satanás es padre de mentira, y la Biblia también dice que Satanás es el príncipe de este mundo. La estrategia de Satanás es llevar la mentira a donde sea y a través de quien sea una persona común y corriente, sea un cristiano, sea alguien natural, sea un político, sea de cualquier manera. En cierta ocasión preguntaron al Papa Francisco que si una persona no binaria o una persona trans era hijo de Dios, y que si la iglesia no lo rechazaba. Él dijo una verdad, pero también dijo una mentira. ¿Cuál es la verdad de esto? Que la iglesia no rechaza a nadie, porque Jesucristo espera por cualquier persona que se quiera arrepentir. ¿Cuál es la mentira? Que no todos somos hijos de Dios. La Biblia es clara en Juan capítulo 1, versículo 11, donde dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente aquellos que se arrepienten, solamente aquellos que tienen una conversión y solamente aquellos que creen en el Señor Jesucristo, estos pueden ser hijos de Dios. De allí absolutamente nadie más. Así pues que este señor, Papa Francisco, es causante de una de las mentiras más grandes de la cual Satanás utiliza para engañar al pueblo o al mundo. Y por culpa de esta mentira, muchos se van a condenar y muchos se condenan. Este es el primer rostro que podemos encontrar en Satanás, que es maestro del engaño. También el rostro de Satanás es que él desea, pide ser adorado. Y se atrevió incluso a decírselo a nuestro Señor Jesucristo. Un episodio que cuenta Lucas, el médico, el discípulo de Jesús y convertido al cristianismo en los primeros años del primer siglo, nos relata un diálogo entre nuestro Señor Jesucristo y Satanás. Allá en Lucas capítulo 4, versículos 6 y 7, dice de esta manera: y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nuestro Señor Jesucristo, característico de Él, reprendió de inmediato a Satanás diciéndole que solamente Dios merecía la adoración. Pero aunque Jesús nos enseña que nosotros debemos de rechazar cualquier propuesta hecha por Satanás en el sentido de adoración, hoy muchos en día adoran a Satanás. Y lamentablemente tenemos que reconocer que la situación del mundo está inclinada hacia la adoración a Satanás. Lo vemos en los carnavales que se hacen rindiéndole culto a Satanás. Los carnavales de diferentes partes del mundo. Y en muchas ocasiones representan las partes tenebrosas, las partes macabras, y representan en todo sentido a Satanás, quien quiere ser adorado. Según ellos quieren representar a la parte cristiana, pero las imágenes, los videos hablan por su propia cuenta. En Carnaval del Río, en el año 2023, es uno de los carnavales más grandes del mundo. Todos representan menos a Dios, representado por música, por disfraces, por baile. Estos bailes y la música samba dan allí, y los disfraces tienen origen en África Occidental. Estos están relacionados con reglas implementadas por la Iglesia Católica desde tiempos pasados, específicamente en tiempos del Imperio Romano. El 18 de febrero del año 2023, como de costumbre en el Carnaval de Río, se provocaría la ira de Dios,
también la de los cristianos de esa nación y también la de los cristianos del mundo, porque mostraron descontento por las imágenes y videos que se difundieron en dicho país. Personas vestidas de diablos, disfraces tenebrosos, disfraces de esqueletos vestidos de negro. Se representaba la maldad, se exaltaba a Satanás. Se hizo una estructura gigante con la cara y cuerpo de Satanás moviéndose y viendo para todos lados. Lo más grave, se veía a un diablo arrastrando, golpeando, humillando a un hombre que hacía el papel de Jesucristo de manera literal. En el carnaval, en una carroza se ve a un hombre crucificado, aparentemente homosexual, pero también en las mantas se veía a una pintura simulando a Cristo maquillado. Pero, ¿cuáles fueron las consecuencias? ¿Qué provocó esto? Provocó la ira de Dios. Lluvias torrenciales inundaron la ciudad de más de 600 mililitros en 24 horas. Casas destruidas, derrumbamientos, deslizamientos de tierra, muertes incontables, heridos, carros destruidos. Era un total caos. ¿Castigo divino? Sí, porque de Dios nadie se burla. Adoran todo menos a Dios, adoran a Satanás menos a Dios. Este es el macabro rostro de Satanás que quiere ser adorado. La Iglesia Católica no se queda atrás, aún llamándose cristianos. Dentro de su agenda hacen procesiones similares a la del Carnaval de Río. Celebran el día de Halloween con disfraces alusivos al mismo, de espanto, de llorona, de aguizotes. Incluso en procesiones dedicadas a un supuesto santo se visten de diablos danzantes. Tenemos también a los diablos de Tocuaro en Michoacán. Bailan al son de los diablos huijileños. Este es el rostro de Satanás. De cualquier forma quiere ser adorado y la gente cumple sus caprichos porque verdaderamente de alguna manera el ser humano busca cómo adorarlo, aunque digan que no, pero desde el momento en que usan trajes espantosos donde nada edifica, donde no tienen nada de cristiano, donde no hay absolutamente nada de cristiandad, eso trae terribles consecuencias. Es por eso que Satanás confunde la mente del ser humano. El ser humano actúa igual que los fariseos del primer siglo. Aquellos hombres vieron los milagros del Señor, sabían que se hablaba de la venida de un Mesías en el Antiguo Testamento y esto se dio cumplimiento en el Nuevo Testamento, estando estas personas, estando estos fariseos, y no lo reconocieron o no lo querían reconocer. Actualmente, en el siglo XXI, muchos judíos tampoco creen en Él. Lo mismo aquellos que se llaman ateos, creen en todo, creen en extraterrestres, creen en platillos voladores, creen en todo menos en Cristo, creen en el Big Bang, que la Tierra fue formada a través de una explosión. Buscan cómo investigar a través de ese tema y sacan sus propias conclusiones, pero no buscan cómo investigar acerca del tema de la venida de Cristo. Creen en cosas ocultas, aún creen en Satanás, creen en la existencia de Satanás, pero no creen en Jesús. ¿Por qué? Porque Satanás confunde sus mentes y ellos se vuelven incrédulos. Por eso Satanás confunde la mente de las personas y esta es una de las estrategias más fáciles para desviarlos. Hoy encontramos violentando el orden de Dios, parejas de personas del mismo sexo besándose en público, casamientos de personas del mismo sexo, incluso casamientos de tríos, casamientos de 3 personas del mismo sexo. El Papa dando la bendición a personas del mismo sexo
y sus sacerdotes seguidores obedeciéndolo. Ahora, dirán lo que quieran, dirán que solo es una bendición, que no es a como la gente lo ve, pero la realidad están violentando el orden y están en contra de las leyes de Dios, porque ese es el propósito fundamental de Satanás, confundir la mente del ser humano. El peligro de esta situación es que el rostro de Satanás se manifiesta también en sus fieles demonios. Él ejecuta todas sus fechorías a través de la maldad, usando a demonios que tiene a sus órdenes. En Efesios capítulo 6, versículo 12, nos dice que nuestra lucha, la lucha del cristiano, no es contra ninguna persona. Dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, contra ninguna persona, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es por eso que Satanás tiene un ejército muy bien organizado, distribuido por todo el mundo, porque Satanás tiene una incapacidad. Él no puede ser omnipresente como lo es Dios. Entonces esto le permite hacer uso de sus demonios en todo el mundo. Por esa razón la maldad alcanza un rango que se extiende por todo el mundo, porque Satanás hace uso de sus demonios en un asesino, en un drogadicto, en la maldad del hombre. Y la misma Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Sin embargo, el cristiano goza de la protección de Dios. Y más cuando el mismo cristiano se pone la armadura de Dios que está descrita allí mismo en Efesios capítulo 6, versículo 14, donde dice: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Sin embargo, el cristiano goza de la protección de Dios, y más cuando el mismo cristiano se pone la armadura de Dios. Allá en Efesios capítulo 6, versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estamos protegidos por Dios. Solamente tenemos que hacer uso de estas armas que vienen de Dios. De seguro, si hacemos uso de ellas, Satanás, con sus artimañas, con su engaño y con todo el rostro que hemos estado viendo, no podrá tocar a ningún cristiano. Espero haber contribuido un poco para tu vida y conozcas el verdadero rostro de Satanás. Suscríbete, esperamos tus comentarios, estaremos escuchando, y si quieres una segunda parte de este tema del verdadero rostro de Satanás, con mucho gusto te estaremos informando.